Bueno, bienvenidos a un capítulo fresquecito de Previsión Financiera TV. Es el día 2 de la Convención de Aseguradores de México 2014. Ya estamos cerrando, ya cerramos el changarro. Vino Miguel Mancera a dar por concluida. Y estoy de nuevo con mi amigo Joan Lanzagorta, que estábamos platicando. ¿Qué nos había parecido el día 2? Te vamos a hacer un resumen de nuestras opiniones del día 2. ¿Qué te pareció, Joan? Pues me pareció, la verdad, muy bien. Me gustó mucho más que el día de ayer, porque el día de ayer pues fue la inauguración, fue algo que se dedicó más a accidentes viales, que sí es muy importante, pero que realmente fue poco informativo. Yo creo que para la gente fue mucho rollo, ¿no? Político más, y este día fue mucho más, para mí conecta mucho más con la gente, ¿no? Usando un poco tus palabras de ayer, ¿no? Fíjate que a mí este día, yo me preguntaba hace un momentito qué me parecía. A mí este día, la verdad, no le traía muchas ganas al tema. Yo decía, va a ser un poco de flojero, pero empieza más o menos a un buen ritmo, y cuando entra Robert Shiller, el premio Economía, sobre la importancia de ahorrar. Exacto. Ahí me atrapó fuertísimo. Sí. De hecho, yo por ahí vi a Twitter, puse, lo primero que dijo fue, qué pena que en México este año hayan decidido en la reforma fiscal ponerle un límite mayor al ahorro para el retiro con el tope de la deducibilidad, ¿no? Y yo también desde el principio en la reforma fiscal, lo que pensé es, oye, ¿por qué no dejar el ahorro para el retiro fuera de ese tope? O sea, nada más el ahorro para el retiro, o sea, sigue estando topado a como estaba antes, pero y las demás deducciones igual las topas, pero el ahorro para el retiro déjalo intacto. Eso fue mi primera reacción. Desafortunadamente no fue así. Yo sé que la AMIS trató de manejarlo de esa manera. Y bueno, lo primero que dijo Robert Shiller es qué mal hicieron eso en México, porque, y toda su plática estuvo muy centrada en la importancia del ahorro interno como motor de la economía. De hecho, dijo Robert Shiller que básicamente los países más ricos del mundo son aquellos que más ahorran. Exactamente. Y que esos mismos países que más ahorran son los que están mejor preparados para los desastres naturales. Exacto. Entonces eso me pareció muy importante. De hecho, de una estadística, no he hecho números, me gustaría analizarlo un poquito más profundamente, pero dijo que si tú ahorras durante 11 años la tercera parte de tu ingreso, a los jóvenes, ¿no? Sí, cuando estás chavo, después de 11 años ya no estás siguiendo ahorrando esa tercera parte de tu ingreso, eso no lo dejas de hacer, pero a los 11 años llegas al punto de equilibrio y tu consumo, en lugar de disminuir, aumenta. Y dijo que con una tasa del 5%, ¿no? Con una tasa nada más del 5%, ¿no? Ahora, ¿qué te parece? A mí me dio mucha risa que le preguntan que qué opinaba de las aseguradoras como lugar para ahorrar. Y dijo, pues yo diría que son no dijo la última opción, pero yo diría que no me convencen mucho, ¿no? Pues, mira, yo creo que para ahorrar las aseguradoras para mí sí son una opción, ¿no? Yo, como también alguien que le gustan mucho las finanzas y las inversiones, a veces te vas mucho con la finta, y creo que lo hemos platicado en otras ocasiones del rendimiento que puedes obtener. Sin embargo, pues con una aseguradora muchas veces puedes obtener una suma asegurada garantizada, hablando de seguros totales, que pues eso no te lo da nadie, o sea, pase lo que pase, pues tienes una suma asegurada garantizada, y también hay seguros que te dan acceso a inversiones que de otro modo no podrías tener. Entonces, desde mi punto de vista, las aseguradoras pues sí son un vehículo importante de ahorro. Simplemente hay que entender qué es lo que siempre platicamos, qué es lo que necesitas. ¿Qué es lo que necesitas? Y a lo mejor habría que haberle avisado a Robert Shiller que en México hay seguros de inversión que están bastante interesantes, porque las tasas están muy chiquitas, ¿no? Y además, lo que pasa es que en Estados Unidos, que es donde él vive, sí, en cualquier lugar tú puedes abrir un plan de retiro y puedes invertir en cualquier fondo de inversión, en cualquier acción, incluso acciones que cotizan en la bolsa, a través de un plan de retiro. Entonces, en Estados Unidos, una aseguradora que te dé acceso a vehículos de inversión con un ahorro mensual, pues quizás no tiene tanto sentido como en México. En México es muy atractivo eso. Pero lo que no mencionó es la parte de seguros totales. Yo pienso, por ejemplo, a mí que me gustan las inversiones, si analizo el rendimiento y eso, pues creo que, como todos decimos, no hay que poner todos los huevos en una canasta. Yo sí parte de mi ahorro para el retiro, no todo, pero lo tengo diversificado, una partecita sí en un seguro total. Qué padre. Ahora, ¿qué opinas de esta parte que decía Robert Shiller? Puso el dedo en la llaga en un país como México, donde él dice, yo no estoy a favor de que le pongan impuesto a los multimillonarios, porque es un impuesto, están castigando el ahorro, ¿no? Claro. Él decía, yo no estoy tan a favor. En un país como México, donde tenemos a Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, o el segundo,
o varios hombres muy ricos del mundo, eso pues los políticos lo ven bien. Pero me quedé pensando con lo de Robert Schiller, ¿por qué vas a castigar a alguien que ahorra y que creó un patrimonio? ¿Qué opinas de eso? Mira, yo opino que hoy en día el mundo está globalizado y mira lo que pasó en Francia, ¿no? Ya Gerard Depardieu ya no es francés, es ruso. No, o ruso. Entonces, y es por eso, porque le pusieron un impuesto de hasta el 70% a los ricos. Pues imagínate que de cada 10 pesos que ganes, 7 se vayan a Hacienda, ¿no? Honestamente, pues a mí sí no me parece tan justo, ¿no? Sobre todo por cómo están los esquemas fiscales, ¿no? Entonces, porque es un impuesto sobre la renta, o sea, no puedes ahorrar o invertir con ese ingreso personal y generar más beneficios para el país. Entonces a mí me parece, la verdad, absurdo hacer algo así. Yo sí creo, sí soy un creyente de que la carga fiscal y tributaria sí tiene que ser progresiva. Sí creo que la gente que tiene muy pocos recursos, yo sí creo que debe estar gravada. Yo no creo que como en México no debes de pagar nada. En países como Chile, gente que gana el salario mínimo, pues, creo que tiene que pagar un 2 o 3% del impuesto. Pero paga, aporta. Pero aporta, exacto. Y es un poco esa cultura. Yo creo que en México tenemos una poca cultura de aportación y eso creo que está mal. Pero sin salirme del tema, regresando un poquito al tema de Robert Schiller, el meter un impuesto al ingreso puede ser algo muy... Digo, al ingreso, no al patrimonio. Al patrimonio multimillonario, él decía... Pues habló específicamente de los multimillonarios, ¿no? Y decía, ¿por qué castigar a quien ha creado un patrimonio? A lo mejor en México, tal vez tenemos que la fortuna de ciertos políticos, no de todos, de ciertos políticos, bueno, no tiene un buen origen, ¿no? Y sería visto con buenos ojos por la mayoría, a lo mejor eso lo hace muy popular. Mira, es que es eso, son cosas que a veces no se analizan. Suena muy bonito y muy romántico decir, ay, pues como es rico que pague mucho. Exacto. Que sí, o sea, sí tiene que pagar más. Digo, yo creo que sí tiene que haber un equilibrio en esa parte, ¿no? Pero no puede decir, pues como es rico que mantenga a todos, ¿no? Y a veces eso es lo que está de trasfondo en ese tipo de discurso, ¿no? Que como él es pudiente, pues ahora sí que nos mantenga a todos porque pues él tiene todo, ¿no? Cuando en realidad lo que tienes que hacer es estimular a que ese ingreso se invierta. Y otra cosa muy importante, para mí la repartición justa del ingreso, que es uno de los problemas en México, porque en México el PIB per cápita es casi 19,000 o 20,000 dólares al año. Estás hablando de que el ingreso promedio por persona en México estaría arriba de 24,000 pesos al mes. En realidad no es cierto, el problema es los promedios. Es el promedio. En realidad no es cierto. Hay el 2% de la población muy muy rica, que a lo mejor si quitas eso, el ingreso promedio en México no sería eso. Pero el ponerle impuestos a eso, al patrimonio, yo no digo a las personas, al patrimonio de esas personas, no te va a resolver, para mi gusto, el tema del equilibrio. Ahora, hay una cosa que yo llevo años y que lo hemos platicado. Desde que llegó Fox, empezaron a poner impuestos al ahorro, impuestos a las ganancias que tú obtengas arriba de la inflación. Eso para mí siempre ha sido castigar el ahorro. Claro. Y luego el PRI vino y la puso peor, ¿no? Porque ahora también a los de la bolsa. Y digo peor porque los de la bolsa estaban exentos. Pero ¿por qué en México, si es un país que necesita ahorrar? Y Robert Schiller dedicó mucho tiempo, es más, lleva muchos años dedicado a la importancia del ahorro. O sea, sí me dejó la verdad impresionado porque dio un montón de datos de por qué deben ahorrar. Yo, el tema que siempre hablo en el blog es la ahorra. Y este cuate dio la importancia del ahorro. Los países, las personas que más ahorran, están mejor preparadas para un mejor. Y son las que mejor crean riqueza. Y de otro dato, las gentes que tienen riqueza hacen mejores negocios. Claro, eso es muy cierto. Mira, yo lo que creo en ese sentido es que cuando es un ahorro o una inversión especulativa, como podría ser la bolsa, como podría ser el dinero en el banco, al final es un ingreso que obtienes, quizás sí debería estar grabado. El tema, para mi gusto, es que debería de haber vehículos cuando estás haciendo ahorro a largo plazo, como el ahorro para el retiro, en donde ese dinero no fuera grabado. Fuera grabado por lo menos hasta el final del plazo, que deje crecer libre de impuestos, ¿no? Y que a lo mejor al momento del retiro, como sigue sucediendo en México con la reforma fiscal, parte de los ingresos que uno obtiene por pensiones pueden ser exentos. Ya, y para no comernos el tiempo, ¿qué te pareció lo de Al Gore? Híjole, Al Gore es un cuate pues que está dedicando mucho ¿Un artista dirías? ¿O cómo? Yo diría que es un artista. Al Gore es un político también, ¿no? Es un cuate que tiene muy bien armado su speech, que habla mucho del tema del calentamiento global, ¿no? Da cifras
impresionante, o sea, se ve que se lo sabe de todas. Yo creo que fue una conferencia muy, muy interesante porque sí creo que, yo no creo, fíjate, yo sí difiero con él, yo creo que el principal problema del mundo no es el cambio climático hoy en día, y te voy a decir cuál es el que creo que es la sobrepoblación, pero el segundo es el cambio climático, definitivamente, ¿no? Yo creo que hay que hacer algo para poder enfrentar las dos cosas, porque también creo que la sobrepoblación genera una huella de carbono. Una huella de carbono, definitivamente, pues necesitas más recursos para mantenerla. Oye, y entonces aprovecho para regresar. Robert Schiller decía que la sobrepoblación en los países generaba poco ahorro. Claro. Habló de que los países que tienen mucha población ahorran poco. Sí. Y lo aterrizó a las personas. Dijo, las personas que tienen muchos hijos casi no ahorran. Sí. ¿Por qué? Porque los hijos demandan tiempo y dinero. Claro. Y son países pobres, decía él, ¿no? Los países sobrepoblados tienden a ser países pobres. Y tú decías ahorita, es un problema que tú ves como el principal problema. Yo creo que sí es uno de los problemas más importantes. La sobrepoblación, y bueno, en países como el nuestro, el cambio en la pirámide poblacional que ha generado, que yo te lo he manifestado en otras ocasiones, ¿no? Yo sí estoy muy preocupado por toda la gente que no ahorra hoy para el retiro. No sí. Tanto porque toda esa gente va a tener que depender de algo o de alguien, ya sea de sus hijos, o del gobierno, o de la caridad, o de los ahorros de la gente, de los ahorros de otros, exactamente. Y eso creo que eso sí genera, fíjate, eso a veces se piensa que no, pero eso sí genera destrucción. Igual se hablaba en la parte de catástrofes, ahorita regresando un poco al Gore y al resto de los paneles que hubieron hoy, se habla mucho de los costos económicos de las catástrofes, ¿no? Para una población, pero no se habló mucho del costo que van a tener todas esas personas que no ahorraron o que no tienen un mecanismo formal, un seguro social con cuotas pagadas, etcétera, y que van a llegar y que el gobierno de alguna manera, porque pues para eso el gobierno es parte de las funciones del gobierno, pues, va a tener que ayudar a resolverlo de alguna manera, ¿no? Tarde o temprano le va a tener que estar. Y pues la verdad es que si es tarde, pues híjole, a nuestros hijos les va a tocar pagar mucho de eso. Sí, Al Gore decía que nuestros hijos y nuestros nietos va a depender qué preguntas se hagan ellos de lo que hagamos hoy. Si lo hicimos bien con el cambio climático, ellos van a decir qué fue lo que sucedió para que ellos tuvieran ese valor moral o algo así, una palabra. Sí. Y si no lo hicimos, va a decir por qué no hicieron caso a la madre naturaleza. Ahora, hablas de desastres naturales. Vino alguien de Chile y dieron datos de Japón. ¿Qué opinas de esos dos países? Me sentí mal por México, pero... No, es que en México pues vinieron precisamente para dar el caso de esos países y que podamos aprender de ellos, ¿no? Japón pues es el país más avanzado por preparación de desastres naturales. Ellos tienen una infraestructura, la verdad, totalmente armada ya desde hace mucho tiempo para eso, y aún así han tenido desastres naturales que los han rebasado. Pero imagínate si no tuvieran esa capacidad de organización que tienen. Ahora, el caso de Chile, que podría ser mucho más similar porque es un país latino, la verdad es que en Chile hubo estadísticas impresionantes, ¿no? El terremoto en Chile costó $30,000 millones para la economía chilena, y solamente 7,000 millones eran siniestros asegurados. Estás hablando del 25%, y eso... Y dieron cifras muy similares a las de México, ¿no? De que prácticamente las casas, los hogares que están asegurados son los que están con un crédito hipotecario, porque si no la gente no asegura su patrimonio. Yo me pongo a pensar, yo no sé en tu caso, pero en mi caso, mi casa representa más del 60-70% de mi patrimonio hoy en día. Más de la mitad de tu patrimonio. Y yo creo que para la gran mayoría de las personas eso es, o sea, tu hogar es tu bien más preciado, es la parte más importante de tu patrimonio, más que tus ahorros. Sí. Es el valor de tu casa, y que no lo tengamos protegido es como vivir ahora sí que en la inmediatez, como también hablamos un poco ayer, ¿no? sin saber el famoso Dios proveerá. Híjole, yo no podría pensar en que la parte más importante de mi patrimonio no está protegida, y si lo pierdo todo. Pues ¿dónde vivir? El techo. Y en Chile, curiosamente, en el caso chileno, mencionaron que 4 años después del gran terremoto, todavía hay de los campamentos de emergencia que se pusieron, todavía hay gente que vive ahí, porque ya simplemente fue gente que perdió todo y que 4 años después no ha podido recuperarse. Pensé en los del temblor del 85. Sí. Hay campamentos el 2 de octubre o varios que se hicieron del temblor del 85, todavía existen.
Sí. Hay campamentos que se hicieron también de otras desgracias y todavía existen. No sé si sea cuestión de cultura o qué será. México, ¿cómo ves? A México y a las personas, me preocupó mucho que las personas, a ver si las personas estamos en Twitter, le hacen la pregunta, ¿estamos preparados para un desastre natural? O sea, en nuestra persona, ¿qué, ¿estamos preparados para quedarnos en casa? ¿Tenemos un plan para si tiembla? Si yo decía en la mañana, en el radio, la Ciudad de México, temblores, tiene riesgo de temblores, tiene a su alrededor un volcán que está en erupción hace cuando menos 10 años. Sí. Ya nos acostumbramos a él. Sí. Ya hicieron una carretera que más o menos tiene salida, pero no creo que estemos preparados. Y ahí está, es un riesgo latente literal, y el de los temblores, pero no veo que estemos preparados para los temblores. Es más, ¿qué haríamos ahorita aquí? Tú y yo no sabemos para dónde correr, ahí hay un anuncio de hacia dónde corra, pero tú y yo casi te puedo apostar a que nos pondríamos nerviosos porque no sabemos qué hacer. Sí, la verdad es que en ese tema, para mí México le hace falta mucho. Sí creo que ha habido avances, o sea, también creo que hay que reconocer que ha habido avances, pero han sido avances muy pequeños para, por ejemplo, tomando en cuenta cuánto tiempo hace el terremoto del 85, ya prácticamente hace 30 años. Entonces, estás hablando de que ya en 30 años tenía que haber habido avances mucho más significativos, no solamente de preparación de respuesta ante la catástrofe, pero también de mecanismos de protección del mismo gobierno, ¿no? México es un país en donde cada año hay desastres naturales que afectan desafortunadamente a la gente más pobre, a la que vive en laderas de ríos, abajo de montañas, porque siempre se deslavan cerros, cosas de las que habló Al Gore. De hecho mostró fotos acerca de eso, ¿no? Y sin embargo hubo una foto que dije, híjole, ¿cómo el gobierno, y no era de México, cómo el gobierno puede permitir ese tipo de construcciones ahí? Y sin embargo recordé que en México hay muchas. Bueno, Joan, ¿y con qué te quedas? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué te llevas de la convención? Mira, honestamente, sabes que soy parte del sector asegurador. Yo creo que a esta convención le faltó mucha organización. Sí tengo que decir eso. Creo que ha sido una muy buena convención, pero sí creo que la AMIS tiene que poner mucha más atención en la organización. Pero me quedo también mucho con esa sensación de que en México, porque escuchas a las autoridades y todos hablan muy bonitos de porcentajes del PIB y de lo que se está haciendo, que sí creo que se están haciendo cosas, pero me parece que sigue faltando esa conexión. Yo sí creo y coincido con la AMIS y con algunas personas del gobierno que escuché, que sí el sector asegurador y el gobierno pueden hacer muchas más cosas para primero quitarle carga al gobierno, que puede invertir mucho más en hospitales, en otro tipo de cosas. En la parte de desastres naturales creo que si no hay un mecanismo de unión como ya lo hay en Chile, por ejemplo, como en Japón, entre las autoridades y el sector asegurador, y de eso veo que se habla mucho, pero que la voluntad política sigue sin ¿Crees que hoy ya pusieron el tema sobre la mesa y eso es importante? Pues creo que el tema ha estado sobre la mesa durante bastante tiempo. Pero ya le metieron a fondo, ya lo volvieron a poner sobre la mesa. Y yo sí creo, se habla mucho de que las compañías de seguros que son un negocio, lo platicábamos ayer. Y sí, pero también es como si tú, como persona, pues, tuvieras que hacer frente a todos los desastres que puedes estar sujeto a tu casa, a no tener ahorro. Pues simplemente no puedes, lo mismo con el gobierno, o sea, no puedes hacer un fondén eterno con los recursos ilimitados, simplemente no es posible, ¿no? Entonces la transferencia de ciertos riesgos hacia el sector asegurador puede ser una solución que haga mucho más eficiente y que libere recursos al gobierno para que haga otras cosas que son más importantes para nosotros. Pues te agradezco mucho, Joan. Al contrario. Te doy las gracias, se nos está terminando el tiempo. Recuerda que el tiempo en la televisión es muy caro, entonces me están diciendo que corte. Antes de irte, suscríbete al canal de YouTube, redes sociales, Facebook, Revisión Financiera.